Atrapé a mi esposo y a su amante jugando póker en flagrante. Diana, ya que lo descubriste, no voy a ocultarlo más. Vamos a divorciarnos, dijo, sin rodeos. Me reí a carcajadas, con una amplia sonrisa en el rostro, y me alejé con un pequeño paquete de compensación. Después del divorcio, me mudé a una casa acogedora en los suburbios y terminé consintiendo a 8 hermanos menores. Un día, mi exmarido apareció de repente, traído por su madre, intentando reconciliarse conmigo. Mira cómo estás, Diana. Has caído tan bajo que ahora vives en esta pobreza sin mí. Arrodíllate, admite que estabas equivocada, y quizá considere aceptarte de vuelta. Incluso podrías regresar a nuestra villa. Solo sonreí con desdén y señalé hacia el cuarto. 8 hermanos menores me rodearon, apoyándose casualmente en mis hombros. ¿Y qué exactamente en mí te parece pobre? Tú podrás ser un desecho, pero yo estoy en alta demanda. Al ver a 8 hombres más jóvenes, más guapos y más exitosos que él, Guillermo se puso rojo de rabia, apretando los dientes, con una expresión llena de resentimiento. Diana, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que me dejaste? ¿Y así de descarada te has vuelto? Ignoré a Guillermo y deslicé mi mano ligeramente sobre los abdominales de Adrián Rosas a mi lado. Ajá, alguien me está llamando descarada. Díganme, ¿los obligué a alguno de ustedes? Pregunté. En ese momento, mis hermanos se golpearon con orgullo el pecho musculoso. Por favor, nuestra hermana es incomparable. Estamos aquí por voluntad propia. Sonreí de nuevo y me giré hacia Guillermo. Exacto, es mutuo consentimiento. Además, estoy soltera y ellos tampoco están casados. ¿Cuál es el problema? Diferente de mi exmarido, que me engañó durante el matrimonio y encima me echó de casa. Ahora, necesitando de mí para lidiar con su madre, que regresaba del extranjero, tenía el descaro de pedirme que fingiera ser su esposa otra vez. La verdad era que, mientras Guillermo manejaba la corporación Walter, las acciones de la empresa estaban en realidad en manos de su madre, Sarah Walter, quien vivía en el extranjero. Si había algo que Guillermo, el descarado, temía, era a su madre, despiadadamente astuta. Era su inteligencia la que había permitido a la familia Walter superar a las otras 4 grandes familias y alcanzar su posición actual. En cuanto a mí, fue Sarah Walter quien personalmente me eligió para casarme con Guillermo. No tenían ningún vínculo oficial. Ese era uno de los mayores problemas de Guillermo. Cualquier cambio en su estado civil sería descubierto de inmediato por su madre. Y si Sarah Walter se enteraba de que me echó de casa para traer a una amante, le rompería las piernas. Así que, aunque todos en la sala conocían la complicada relación entre mí, Rosa y Guillermo, nadie se atrevía a mencionar el asunto. Mientras conversaba con mi suegra, la charla se volvió cada vez más animada. En cierto momento, abrió su bolso y sacó un enorme colgante de esmeralda, poniéndolo en mi mano. Diana, conseguí esto en la subasta real en Francia. Una esmeralda impecable, que formaba parte de la colección real. No fue tan caro, apenas un poco más de $100 millones. Considéralo un regalo de bienvenida de mi parte para ti. La fiesta de cumpleaños ni siquiera había comenzado, y ella ya me estaba dando un regalo. Era evidente cuánto me valoraba y cuánto le gustaba. Ese gesto fue suficiente para hacer que todos los demás en la sala ardieran de envidia. Acepté el colgante con una sonrisa. Gracias, mamá. Yo también preparé un regalo para usted. Prometo que es algo único. Por el rabillo del ojo, noté a Rosa. Su rostro ya estaba torcido de celos, y mordía sus labios con tanta fuerza que parecía que iban a sangrar. No pude evitar sentir una ola de satisfacción. Antes de que pudiera presentar mi regalo, Rosa no pudo contenerse. Dio un paso al frente y se dirigió a mi suegra con entusiasmo. Señora, quiero decir, mamá Walter, le deseo una felicidad infinita y mucha longevidad. También preparé un regalo para usted, y estoy segura de que le encantará. Con eso, se dio la vuelta y trajo una pintura, desenrollándola con un gesto grandilocuente frente a mi suegra. Mamá, mire, la tranquilidad del bambú y la pera emplumada. Una obra maestra rara que adquirí a gran costo de un coleccionista privado. Parece que Rosa había hecho su tarea, sabiendo que mi suegra amaba las antigüedades y el arte tradicional. Como era de esperarse, el rostro de Sarah Walter se iluminó de alegría. Extendió la mano para tocar la pintura. Su expresión era de pura satisfacción. Esta pintura es un tesoro invaluable. ¿Cuánto pagaste por ella? 100 millones. Al decir esto, Rosa lanzó una mirada presuntuosa alrededor de la sala, como desafiando a todos. ¿Quién aquí puede dar un regalo más precioso o significativo que el mío? Y tenía razón en cierto punto. Por lo que pude observar, la pila de regalos de cumpleaños junto a mi suegra ya se había convertido en una pequeña montaña.
sin duda atraída por otros familiares que habían llegado antes que yo. Hasta el momento, parecía que ninguno de esos regalos superaba al de Rosa en valor o atractivo. Era poco probable que alguien la superara ese día. Sus intenciones eran claras. Primero, quería ganarse la simpatía de mi suegra, preparando el terreno para el día en que revelara su relación con Guillermo. Segundo, quería impresionar a la familia Walter, demostrando que tenía las cualidades y la capacidad para reemplazarme como la joven señora de la casa. Pero aquí está el detalle. Mi familia lleva generaciones lidiando con antigüedades y arte. En el momento en que vi la pintura, supe que era falsa. Aunque era una buena imitación, carecía completamente de la textura y el espíritu del original. En el mejor de los casos, era obra de un artista de tercera categoría y valía, como mucho, unos cuantos miles de dólares. Lo sabía porque estuve presente en la subasta donde se vendió la pintura original. Incluso sabía qué coleccionista la poseía actualmente, al menos por ahora. No recuerdo haber escuchado que este coleccionista estuviera vendiendo esta pintura. Pensé. Rosa ni siquiera se tomó la molestia de investigar antes de pasar una falsificación como auténtica. Ridículo. Me giré hacia Rosa y sonreí. Me da curiosidad, señora Rosa. ¿Exactamente de qué coleccionista adquiriste esa pintura? La sala estaba en silencio, excepto por el sonido de las fichas de póker deslizándose sobre la mesa. Mi respiración, acelerada y casi fuera de control, resonaba en mis oídos mientras empujaba la puerta. Allí estaban ellos, Guillermo, mi marido, y Rosa, su amante, riendo despreocupados como si el mundo les perteneciera. No intentaron ocultar nada. Sus miradas cómplices y las manos entrelazadas me lo confirmaron todo antes de que Guillermo abriera la boca. Diana, comenzó con frialdad, ya que lo has descubierto, no tiene sentido ocultarlo más. Vamos a divorciarnos. No sé de dónde saqué las fuerzas, pero en lugar de gritar, llorar o suplicar, me reí. Una carcajada seca, casi cruel, salió de mis labios. Guillermo frunció el ceño, confundido, y Rosa desvió la mirada como si esperara una escena que nunca llegó. Perfecto, dije mientras me cruzaba de brazos. Quiero el divorcio cuanto antes, pero no esperes que esto sea tan fácil como jugar cartas. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Guillermo, con su habitual arrogancia, creyó que podría dejarme con una pequeña indemnización y deshacerse de mí como si fuera un problema menor. Lo que no esperaba era que yo, mientras preparaba el proceso legal, me mudara con mis hermanos más pequeños a una vieja casa en las afueras de Madrid. Allí encontré consuelo en cuidar de ellos, mientras planeaba mi próxima jugada. No pasó mucho tiempo antes de que Guillermo y su madre, Sarah Walter, reaparecieran. Fue un domingo por la tarde, cuando los niños y yo disfrutábamos de una comida sencilla en el patio trasero. Un coche negro se detuvo frente a la casa. Guillermo salió primero, con esa expresión de superioridad que siempre había odiado. Detrás de él, Sarah lo seguía, con su característico aire autoritario. «Diana», dijo Guillermo, su voz impregnada de desprecio, «mírate. Has caído tan bajo que ahora vives en esta pobreza. Si te arrodillas, admites que estabas equivocada y me suplicas. Podría considerar llevarte de vuelta a nuestra casa». Sentí una mezcla de furia y satisfacción. Sin perder la calma, me puse de pie y señalé hacia la puerta de la casa. Mis 8 hermanos, jóvenes, apuestos y con una seguridad que Guillermo nunca había conocido, salieron y se alinearon detrás de mí. ¿Pobre?, pregunté con una sonrisa despectiva. ¿Qué en mí parece pobre para ti, Guillermo? A diferencia de ti, yo no tengo que rogar por compañía ni respeto. El rostro de Guillermo se tornó rojo, y Sarah entrecerró los ojos, evaluando la escena. Mis hermanos, con naturalidad, colocaron las manos en mis hombros en un gesto de apoyo. «Esto es ridículo», murmuró Guillermo, cerrando los puños. «Diana, llevas demasiado tiempo lejos de mí. Mira cómo te has vuelto tan descarada». Respondí mientras deslizaba mi mano sobre el brazo musculoso de Adrián, mi hermano mayor. «Alguien dice que soy descarada, pero ¿me ves rogando? No me hagas reír», añadí con un tono gélido. «Al contrario, soy soltera. Estoy rodeada de personas que me respetan y apoyan, algo que tú no supiste hacer». Sarah, que hasta ese momento había permanecido en silencio, decidió intervenir. «Basta, Guillermo. No estamos aquí para discutir. Diana, necesitamos tu ayuda. Mi regreso a España ha complicado las cosas, y tú sabes que mantener las apariencias en nuestra familia es crucial». Me reí de nuevo, esta vez con auténtico placer. «Ah, ¿así que ahora necesitan mi ayuda? ¡Qué conveniente!». Fue entonces cuando Sarah jugó su mejor carta. Sacó de su bolso un pingente de esmeralda enorme y brillante, colocándolo sobre mi mano. Este colgante fue adquirido en una subasta real en Francia. Es un símbolo de mi confianza. Ayúdanos, Diana, y podrás conservarlo. Mientras sostenía el colgante, sentí una punzada en el pecho.
Algo en su diseño me resultaba familiar, como si lo hubiera visto antes en otra vida. Sin embargo, antes de que pudiera responder, una de mis hermanas pequeñas salió corriendo de la casa con un sobre en la mano. Diana, esto estaba en la caja que llegó ayer. Es importante. Tomé el sobre y al abrirlo, vi un viejo mapa junto con una carta. Las palabras estaban escritas con una caligrafía que reconocí de inmediato. La de mi padre. Decía, si estás leyendo esto es porque la verdad debe salir a la luz. Busca el lugar indicado en este mapa. Todo lo que necesitas para derrumbarlos está ahí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sin decir nada, doblé el mapa y lo guardé en mi bolsillo. Miré a Sara y a Guillermo, ambos esperando una respuesta. De acuerdo, dije finalmente. Jugaré el papel que necesitan, pero no será gratis. Mientras regresaban a su coche, sentí cómo la determinación crecía dentro de mí. No solo iba a recuperar lo que me habían quitado, sino que iba a asegurarme de que cada uno de ellos pagara por lo que me habían hecho. Al entrar a casa, desplegué el mapa sobre la mesa. El lugar marcado era una vieja finca en las afueras de Toledo, una propiedad que pertenecía a la familia Walter. Algo me decía que ese lugar guardaba secretos que cambiarían todo. Los días siguientes al regreso de Guillermo y Sara fueron un torbellino de emociones y preparación. Aunque mi fachada era tranquila, mi mente trabajaba sin descanso. Ese mapa, escondido en un simple colgante, era la primera pista tangible de algo mucho más grande. La finca señalada, una propiedad Walter en Toledo, parecía ser la clave de todo. A pesar de mi desdén por volver a involucrarme con ellos, acepté la oferta de Sara para trabajar temporalmente en la empresa familiar. Sabía que estar cerca de ellos era una oportunidad invaluable para acceder a la información que necesitaba. ¿Estás segura de esto? ¿Diana?, preguntó Adrián mientras me ayudaba a vestirme para mi primer día en las oficinas de Walter Corp. No confío en ninguno de ellos. Yo tampoco, respondí, ajustando el cuello de mi chaqueta. Pero para destruir a una serpiente, a veces tienes que entrar en su nido. Adrián no parecía convencido, pero no insistió. Al llegar al edificio corporativo en el corazón de Madrid, me recibió un ambiente glacial. Las miradas cargadas de curiosidad y desprecio me siguieron desde el momento en que crucé la puerta. No necesitaba preguntarme por qué. La influencia de Rosa estaba en todas partes. Diana, bienvenida, dijo una voz cargada de falso entusiasmo. Me volví para encontrarme con Rosa, impecable en un traje de diseñador y una sonrisa venenosa. ¡Qué sorpresa verte aquí! Pensé que habías decidido retirarte, bueno, a tu vida modesta. Gracias por el recibimiento, Rosa, dije con una sonrisa que igualaba su falsedad. Es bueno saber que algunas cosas nunca cambian, como tu habilidad para aparecer donde menos te necesitan. Los labios de Rosa se tensaron, pero no respondió. En lugar de eso, me guió hacia mi escritorio, situado estratégicamente lejos de las oficinas principales. Desde allí, no tendría acceso directo a los archivos importantes, lo que claramente era su intención. El primer día fue extenuante. Rosa hizo todo lo posible por humillarme, asignándome tareas que nada tenían que ver con mi puesto. Me envió a recoger café, organizar documentos irrelevantes e incluso limpiar un almacén polvoriento. Cada pequeña humillación era un recordatorio de su posición en la empresa, pero también de su inseguridad. A pesar de todo, cada momento que pasé allí me acercaba más a mi objetivo. Fue en el almacén donde encontré mi primera pista, un viejo documento que mencionaba la finca de Toledo como parte de un proyecto abortado hace años. Había algo en esa propiedad que los Walter querían mantener enterrado. Esa noche, al llegar a casa, desplegué el mapa una vez más. Adrián, junto con mis otros hermanos, se reunió a mi alrededor. ¿Qué es exactamente lo que estás buscando allí?, preguntó mi hermana menor, Ana, con el ceño fruncido. Pruebas, respondí. Algo que pueda demostrar que los Walter no solo nos robaron, sino que hicieron mucho más. Nuestro padre, él sabía algo que les daba miedo. El silencio llenó la habitación. Todos sabíamos lo que estaba en juego, pero nadie dijo nada. 2 días después, llegó mi oportunidad. Guillermo, en un esfuerzo por reforzar su imagen ante Sara, me asignó una tarea relacionada con los registros de propiedades familiares. Entre los documentos, encontré un informe que mencionaba una cámara subterránea en la finca de Toledo. El texto estaba redactado en su mayoría, pero era suficiente para saber que allí había algo valioso. Decidí que no podía esperar más. Esa misma noche, convencí a Adrián y a Enrique, un antiguo empleado de los Walter que había caído en desgracia por culpa de Guillermo, para que me acompañaran. Enrique era un hombre reservado, con una mirada endurecida por los años de traición y fracaso, pero había algo en él que inspiraba confianza. Te estás metiendo en un terreno peligroso, Diana, advirtió mientras conducíamos hacia Toledo. Guillermo no se detendrá si descubre lo que estás haciendo.
Que lo intente, respondí con frialdad. Llegamos a la finca en plena noche. La propiedad estaba abandonada, pero las altas paredes y los portones oxidados aún transmitían una sensación de poder. Equipados con linternas y herramientas, entramos con cuidado, asegurándonos de no dejar rastro. El aire dentro de la finca era pesado, como si el pasado se resistiera a ser desenterrado. Finalmente, encontramos una entrada oculta que llevaba a un sótano. Las escaleras crujían bajo nuestros pies mientras descendíamos hacia lo desconocido. «Esto no me gusta», murmuró Enrique, sus ojos recorriendo cada rincón oscuro. «No tiene que gustarte, N», le respondí. «Solo tenemos que encontrar lo que buscamos y salir de aquí». Finalmente llegamos a una puerta de metal oxidada. Adrián, con un esfuerzo monumental, logró abrirla. Al otro lado, nos encontramos con una habitación llena de cajas, cada una etiquetada con fechas y nombres que reconocí al instante. Eran documentos de transacciones ilegales, pruebas de sobornos y contratos fraudulentos. Sin embargo, lo más impactante fue una caja marcada con el nombre de mi padre. Dentro encontramos cartas, fotografías y un diario que detallaba su relación con los Walter. Las últimas entradas hablaban de amenazas y advertencias, pero lo más inquietante fue la última frase. Si algo me sucede, busca la verdad en sus raíces. Todo comienza con Sara. Mi mente estaba en caos cuando un sonido de pasos nos congeló en el lugar. No estábamos solos en la finca. Los pasos resonaban en el pasillo, cada uno más claro y cercano que el anterior. Adrián apagó la linterna de inmediato, y Enrique se tensó, sujetando con fuerza una barra de metal que había encontrado entre los escombros. Yo, con el diario de mi padre aún en las manos, me obligué a contener la respiración. ¿Quién está ahí? La voz era grave, autoritaria, y me resultaba familiar. Adrián me miró, esperando una señal, pero antes de que pudiera reaccionar, una figura alta y robusta apareció en el umbral de la puerta. La linterna en su mano iluminó el lugar, y su rostro se volvió reconocible al instante. Era Mateo, uno de los hombres de confianza de Guillermo. ¿Diana? Su voz estaba cargada de incredulidad. En lugar de negarlo, decidí actuar rápido. Mateo, esto no tiene nada que ver contigo. Déjanos ir y no diremos nada. ¿Déjaros ir? Mateo soltó una carcajada sarcástica. Sabes que no puedo hacer eso. Guillermo quiere que cualquier cosa relacionada con esta finca se mantenga enterrada, y eso incluye a las personas que vienen a husmear. Enrique dio un paso adelante, su barra de metal lista para golpear, pero Mateo levantó una mano. Espera, no soy tu enemigo, pero si Guillermo se entera de que estás aquí, todos estaremos en problemas, incluido yo. Entonces, ayúdanos, le pedí, mi voz firme. Sabes tan bien como yo que Guillermo no merece tu lealtad. Lo que hay aquí es la verdad, y tú no tienes por qué protegerlo. Mateo dudó. Durante unos segundos pareció debatir consigo mismo, hasta que finalmente bajó la linterna y suspiró. No puedo estar aquí mucho tiempo. Lo único que voy a hacer es daros 10 minutos para recoger lo que podáis y salir. Después no quiero saber nada. No necesitábamos más. Mientras Adrián y Enrique se apresuraban a revisar las cajas restantes, me concentré en el diario de mi padre. Sus palabras, escritas con una caligrafía apresurada, describían un patrón de traiciones y manipulaciones lideradas por Sara Walter. Según él, la finca de Toledo no solo era un almacén de secretos, sino también el lugar donde se había realizado una transacción clave que lo arruinó. La entrada más desgarradora decía: Sara siempre tuvo el control, incluso cuando parecía ceder terreno. Si algo me pasa, es porque vio en mí una amenaza. Nadie escapa de ella intacto. Mi corazón se aceleró al leer esas palabras. Toda mi vida había creído que Guillermo era el único culpable de nuestra caída, pero ahora entendía que Sara era la verdadera arquitecta de nuestra ruina. «Diana, tenemos que irnos ya», susurró Adrián, con una pila de documentos bajo el brazo. Enrique ya estaba en la puerta, vigilando el pasillo. Nos movimos con rapidez, pero antes de salir, Mateo se giró hacia mí. «Diana, un consejo. Lo que estás haciendo es peligroso. Sara no es como Guillermo. Él puede ser impulsivo y torpe, pero ella no tiene límites. Si descubre lo que tienes, no descansará hasta destruirte». Lo miré directamente a los ojos. «Gracias por la advertencia, pero esto no se trata solo de mí. Es hora de que alguien la detenga». Salimos de la finca bajo la oscuridad, nuestras sombras apenas visibles bajo la luz tenue de la luna. No hablamos mucho durante el viaje de regreso, pero la tensión era palpable. Adrián sostenía los documentos como si fueran explosivos, mientras Enrique conducía con una expresión sombría. Al llegar a casa, desplegamos el contenido de las cajas sobre la mesa. Cada página era un testimonio del alcance del poder de los Walter.
transferencias bancarias sospechosas, sobornos a políticos, contratos fraudulentos. Pero lo más inquietante era cómo todo parecía girar en torno a Sara. Su firma estaba en casi todos los documentos importantes, y su nombre aparecía repetidamente en el diario de mi padre. «Esto es suficiente para hundirlos», dijo Adrián, con los ojos brillando de determinación. «Tal vez», respondí, hojeando una fotografía que encontré entre las páginas del diario. Era una imagen de mi padre con Sara, tomada años antes de que comenzara su enemistad. Algo en la expresión de mi padre me llamó la atención. No parecía un hombre traicionado, sino alguien que guardaba un secreto. «Hay algo más aquí», murmuré, señalando la foto. Mi padre sabía algo que Sara no quería que saliera a la luz. «Esto no es solo sobre dinero o poder, hay algo personal». Antes de que pudiéramos profundizar, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto, sin remitente. «Sé lo que hiciste esta noche. Esto no ha terminado». Mis manos temblaron al leer esas palabras. Levanté la vista hacia mis hermanos, quienes esperaban mi reacción. «Alguien nos está vigilando», dije, mi voz apenas un susurro. Adrián se levantó de inmediato, cerrando las cortinas y asegurando las puertas. Enrique revisó su teléfono, confirmando que no había señales de rastreo en nuestro camino de regreso, pero sabíamos que no estábamos seguros. Esa noche, mientras los demás dormían, me senté frente a la mesa, mirando el diario y los documentos. Algo en mi interior me decía que la clave no estaba en lo que ya habíamos encontrado, sino en lo que aún faltaba por descubrir. El nombre de Sara resonaba en mi mente como un tambor, acompañando cada latido de mi corazón. No tenía idea de hasta dónde llegaría para proteger sus secretos, pero estaba dispuesta a averiguarlo, sin importar el costo. Cuando cerré los ojos por un breve momento, mi mente repitió las palabras de mi padre. «Todo comienza con Sara». El día siguiente comenzó con un aire inquietante. Después del mensaje que recibí la noche anterior, cada movimiento, cada sombra, parecía una amenaza latente, pero no podía detenerme. Con los documentos en mi poder, el siguiente paso era asegurarme de que fueran útiles. «Necesitamos analizar todo esto», dije mientras Adrián servía café en la cocina. Enrique, sentado al otro lado de la mesa, revisaba los papeles con meticulosidad. «Esto no es solo fraude financiero», comentó Enrique, levantando una hoja que detallaba una transferencia sospechosa. «Aquí hay implicaciones legales graves. Si esto llega a la policía o a un juez, los Walter están acabados. Eso es lo que queremos», respondí, aunque una parte de mí sabía que no sería tan sencillo. Mientras hablábamos, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, el mensaje era más directo. «Deja de jugar con fuego, Diana. Sabes que te puedes quemar». Mostré el mensaje a los demás. Adrián apretó los puños, su mandíbula tensa. «Esto se está saliendo de control. Tenemos que actuar rápido antes de que ellos nos encuentren». «Sí, pero necesitamos algo más contundente», dije, mi mente trabajando a toda velocidad. «Estos documentos son fuertes, pero no son definitivos. Lo que sea que Sara esté ocultando, todavía no lo hemos encontrado». Enrique dejó los papeles y se inclinó hacia mí. «Conozco a alguien que podría ayudarnos. Un abogado que trabajó para los Walter hace años. Se separaron en malos términos, pero él sabe cosas. Si alguien puede llenar los vacíos de lo que tenemos, es él. ¿Podemos confiar en él?», pregunté, escéptica. «No del todo», admitió Enrique. «Pero si el precio es el adecuado, estará de nuestro lado». Acepté, aunque con cautela. Esa misma tarde, Enrique organizó una reunión con su contacto, un hombre llamado Esteban, en un café discreto en las afueras de Madrid. Cuando llegamos, Esteban ya estaba esperando, con una expresión que mezclaba curiosidad y desconfianza. «Enrique», dijo mientras se inclinaba para estrechar su mano, «nunca pensé que volvería a verte». «Las circunstancias son especiales», respondió Enrique, y señaló hacia mí. «Ella es Diana». Esteban me miró detenidamente antes de sonreír con sarcasmo. «La famosa exesposa de Guillermo Walter. He escuchado cosas sobre ti. No todas son ciertas», respondí tomando asiento frente a él, «pero estoy segura de que lo que vamos a discutir te interesará». Coloqué algunos de los documentos sobre la mesa, cubiertos por un periódico para evitar miradas indiscretas. Esteban los examinó, sus ojos ampliándose al leer los detalles. «Esto es interesante», murmuró, antes de levantar la vista. «¿Qué esperas conseguir con esto?» «La verdad», respondí, «y justicia, aunque tenga que buscarla por mis propios medios». Esteban suspiró, dejando los papeles en la mesa. «Los Walter siempre han operado al filo de la ley, pero Sara, ella es otra cosa. Es meticulosa, despiadada. Este material es valioso, pero si piensas que puedes derrotarla con esto, estás subestimándola». «Entonces dime cómo hacerlo», insistí. Esteban se inclinó hacia adelante, bajando la voz.
Hubo un caso, hace unos años, una propiedad vinculada a un proyecto de minería. Sara estaba involucrada, pero la documentación desapareció misteriosamente antes de que pudiera ser investigada. Algo en ese caso la tenía nerviosa. Si puedes encontrar lo que falta, tendrás suficiente para derrumbarla. Le pedí más detalles, pero Esteban parecía reticente a hablar. Finalmente, acordó buscar en sus archivos antiguos y contactarnos si encontraba algo útil. Solo tengan cuidado, advirtió mientras se levantaba para irse. Sara no deja cabos sueltos. Si sospecha que están detrás de esto, no dudará en actuar. Esa noche, regresé a casa con la mente llena de posibilidades. El caso que mencionó Esteban tenía que estar conectado de alguna forma con la finca de Toledo. Decidí revisar el diario de mi padre nuevamente, buscando alguna pista que hubiera pasado por alto. Mientras lo leía, una frase llamó mi atención. El proyecto minero fue solo una fachada. Lo que realmente buscaban estaba enterrado bajo nuestras tierras. ¿Enterrado bajo nuestras tierras?, murmuré para mí misma, mis pensamientos girando. Adrián entró en la habitación en ese momento, sosteniendo su teléfono. «Tenemos un problema», dijo, su rostro sombrío. «Mira esto». Me mostró un video que había comenzado a circular en redes sociales. Era Guillermo, en una entrevista, hablando de nuestra separación. Sus palabras estaban cuidadosamente escogidas, pintándome como una mujer inestable y vengativa. Sabía que esto era una posibilidad, dije, aunque no podía evitar sentir la rabia subiendo por mi garganta. «Está tratando de desacreditarte antes de que tengas la oportunidad de hablar», señaló Adrián. «Si dejamos que esto continúe, nadie te creerá, incluso si tienes pruebas». Mi mente se aceleró, buscando una solución. Sabía que Guillermo no actuaba solo. Esto era una maniobra orquestada por Sara, diseñada para silenciarme antes de que pudiera exponerlos. «Entonces no podemos esperar más», dije finalmente. «Tenemos que volver a Toledo. Hay algo más allí, algo que Sara no quiere que encontremos». Adrián me miró con preocupación, pero asintió. «Si vamos a hacerlo, será mañana por la noche. Necesitamos estar preparados». Mientras preparábamos todo para nuestra segunda incursión en la finca, una sensación de urgencia me invadió. Cada movimiento que hacía sentía que me acercaba más al borde de un precipicio. Pero no había marcha atrás. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, el mensaje era diferente. «Sabemos dónde estás. No cometas el error de volver a Toledo». Sabía que era una amenaza, pero también una confirmación. Lo que buscaba estaba allí, esperando ser descubierto. La noche siguiente llegó con un aire pesado, cargado de expectativas y peligro. Sabíamos que nuestra segunda incursión a la finca de Toledo no sería tan sencilla como la primera. Después del mensaje amenazante, era evidente que Sara y Guillermo estaban vigilando cada uno de nuestros movimientos. Adrián preparó el coche, mientras Enrique revisaba las herramientas que llevaríamos: linternas, cuerdas y una pequeña cámara para documentar lo que encontráramos. Yo, en silencio, sostuve el diario de mi padre. Su última entrada seguía resonando en mi mente. Todo comienza con Sara. ¿Lista?, preguntó Adrián, mirándome con preocupación. «Lista», respondí, aunque la verdad era que el miedo latía en el fondo de mi pecho. El trayecto hasta Toledo fue tenso. Enrique conducía, sus manos firmes en el volante, mientras Adrián miraba constantemente por el retrovisor, asegurándose de que no nos siguieran. La oscuridad de la carretera parecía envolvernos, y cada sombra se sentía como un presagio de lo que estaba por venir. «Si encontramos algo esta vez, ¿qué haremos con ello?», preguntó Enrique finalmente, rompiendo el silencio. «Exponerlo», respondí sin dudar, ya sea en los tribunales, en los medios, donde sea. Esto no es solo por nosotros, es por todas las personas que los Walter han destruido. «Espero que sepas lo que haces», murmuró Enrique, su mirada fija en la carretera. Cuando llegamos a la finca, algo se sentía diferente. La primera vez, el lugar parecía abandonado, pero ahora había señales de actividad reciente, huellas frescas en el suelo, un portón semiabierto que antes estaba cerrado, y un ligero resplandor proveniente de una de las ventanas del edificio principal. «Hay alguien aquí», susurró Adrián, deteniéndose junto a mí. «No podemos retroceder ahora», dije, aunque mi corazón martillaba con fuerza. Nos movimos con cuidado, evitando cualquier ruido innecesario. Enrique lideraba, sus pasos silenciosos como los de un depredador. Cuando llegamos a la entrada principal, decidimos dividirnos. Enrique y Adrián revisarían el edificio principal, mientras yo me dirigiría al sótano donde habíamos encontrado los documentos anteriormente. El descenso por las escaleras fue aún más opresivo esta vez. El aire estaba cargado de humedad, y cada crujido del suelo me hacía saltar. Al llegar al sótano,
Encendí mi linterna y me dirigí directamente a la caja que contenía las pertenencias de mi padre. Había algo en el diario que me había llamado la atención, una mención de un compartimento oculto en esa misma habitación. Busqué entre las paredes y el suelo, golpeando ligeramente hasta que un sonido hueco captó mi atención. Allí, bajo una tabla suelta, encontré una pequeña caja metálica. Mi pulso se aceleró mientras la abría. Dentro había un puñado de papeles amarillentos y un casete de grabación. Tomé todo rápidamente y lo guardé en mi mochila, justo cuando escuché un ruido en las escaleras. «Diana», susurró una voz familiar. Era Adrián. «Tenemos que irnos. Hay hombres armados revisando el edificio». «Encontré algo», respondí, siguiendo sus pasos mientras salíamos del sótano. Nos reunimos con Enrique en la entrada trasera, y juntos corrimos hacia el coche. Los hombres que patrullaban la finca no nos vieron, pero sabíamos que era cuestión de tiempo, antes de que descubrieran que habíamos estado allí. Mientras nos alejábamos a toda velocidad, saqué el casete de mi mochila. «Esto podría ser la clave», dije, mi voz temblorosa. «¿Qué crees que hay en él?», preguntó Enrique, su mirada fija en la carretera. «No lo sé, pero mi padre lo escondió por una razón». Al llegar a casa, conectamos el casete a un reproductor que Enrique había encontrado en un mercado de segunda mano. Cuando la cinta comenzó a girar, una voz grave y familiar llenó la habitación. Era la voz de mi padre. «Si estás escuchando esto, significa que no estoy aquí para protegerte. Diana, hay cosas que debes saber. Sarah Walter no es quien dice ser. Su poder, su riqueza, todo está construido sobre mentiras y crímenes. En la finca, bajo el sótano, hay una cámara sellada. Lo que está allí es la prueba definitiva de su corrupción. Pero ten cuidado. Si descubren que sabes esto, no se detendrán ante nada para silenciarte». La grabación se cortó, dejando un silencio sepulcral en la habitación. «¿Una cámara sellada?», murmuró Adrián, sus ojos llenos de incredulidad. «Eso explica por qué estaban vigilando la finca», dijo Enrique. «Lo saben. Saben que estamos cerca de descubrirlo». Sentí una mezcla de miedo y determinación. Mi padre había arriesgado todo para dejar esa pista, y ahora era mi turno de seguir adelante, sin importar el riesgo. Esa misma noche, mientras revisaba los papeles de la caja, encontré algo que congeló mi sangre. Una carta firmada por Sarah, autorizando una transferencia de tierras a nombre de mi padre. La fecha coincidía con la desaparición de mi familia de la escena social. Era la prueba de que Sarah había orquestado todo desde el principio. Sabía lo que tenía que hacer. La cámara sellada en la finca de Toledo era el último paso para desenterrar la verdad. Pero esta vez, no iríamos solos. Justo cuando pensaba en los próximos pasos, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, el mensaje era una fotografía de nosotros saliendo de la finca, acompañada de un texto. «Sabemos lo que tienes. Devuélvelo o prepárate para las consecuencias». Me quedé mirando la pantalla, mi mente girando. Sabía que no había marcha atrás. El enfrentamiento final estaba más cerca de lo que pensaba, y no había espacio para errores. Las horas posteriores al mensaje fueron de tensión insoportable. Adrián revisaba compulsivamente las cerraduras de la casa, mientras Enrique intentaba calmarse con un cigarrillo en el patio. Yo, sentada frente a la mesa del comedor, miraba el casete y la carta de Sarah como si fueran bombas a punto de explotar. «Esto ya no es un juego, Diana», dijo Adrián mientras se dejaba caer en una silla junto a mí. «Nos están observando. No van a detenerse». «Lo sé», respondí, aunque mi voz traicionaba el temor que intentaba ocultar. «Pero también sabemos lo que están ocultando. Tenemos que volver a la finca y encontrar esa cámara sellada. No podemos simplemente irrumpir otra vez», intervino Enrique desde la puerta. «Ellos saben que estamos detrás de esto. Lo más probable es que la finca esté más vigilada ahora. Entonces necesitamos una distracción», dije, mi mente trabajando rápidamente. «Algo que los saque de allí el tiempo suficiente para entrar y sacar lo que necesitamos». Pasamos la noche elaborando un plan. Enrique sugirió una maniobra arriesgada: provocar un incidente en otro lugar que obligara a Guillermo y a sus hombres a concentrarse allí. Mientras tanto, nosotros regresaríamos a la finca. «¿Qué tipo de incidente?», pregunté, cruzando los brazos. «Algo que no puedan ignorar», respondió Enrique con una media sonrisa. «Digamos, una filtración de algunos de estos documentos que tenemos». Aunque la idea era peligrosa, tenía sentido. Si Guillermo y Sarah estaban ocupados intentando controlar el daño público, tendríamos la oportunidad de explorar la finca sin interrupciones. Al día siguiente, Enrique se encargó de enviar anónimamente algunos de los documentos más incriminatorios a un periodista local, conocido por sus reportajes sobre corrupción. Horas después, comenzaron a aparecer titulares en redes sociales y en pequeños medios digitales. «Escándalo en la élite. Documentos vinculan a los Walter con actividades ilícitas». La reacción fue casi inmediata.
Guillermo apareció en televisión esa misma tarde, negando todo y acusando a individuos malintencionados de intentar desprestigiar a su familia. Sin embargo, el nerviosismo en su rostro era evidente. Ese es nuestro momento, dije mientras apagaba el televisor. Esta noche volvemos a Toledo. El camino hacia la finca fue más tenso que nunca. Enrique conducía con las luces apagadas para evitar llamar la atención, mientras Adrián revisaba el equipo que habíamos preparado: linternas, cámaras y una pequeña palanca para abrir lo que encontráramos. Cuando llegamos, todo parecía tranquilo. Las luces del edificio principal estaban apagadas y no había señales de movimiento. Aún así, avanzamos con cautela, conscientes de que cualquier error podría ser fatal. Entrar al sótano fue más fácil esta vez, ya que conocíamos el camino. Sin embargo, encontrar la cámara sellada que mi padre mencionó en la grabación fue otro desafío. Debe estar aquí en algún lugar, susurré mientras golpeaba ligeramente las paredes, buscando un sonido hueco. Finalmente, Enrique encontró una sección del suelo que parecía diferente. Con la palanca, logró levantar una losa de concreto, revelando una puerta metálica con un candado pesado. «Esto tiene que ser», dijo Adrián, su voz llena de determinación. La cerradura era resistente, pero Enrique logró romperla con esfuerzo. Cuando abrimos la puerta, el aire frío y estancado nos golpeó, acompañado por el olor de algo antiguo y olvidado. Descendimos por una estrecha escalera hasta llegar a una pequeña habitación iluminada por la tenue luz de nuestras linternas. Lo que encontramos allí nos dejó sin palabras. Había cajas llenas de documentos, fotografías y discos duros, pero lo más impactante era una serie de carpetas etiquetadas con nombres de políticos, empresarios y figuras públicas. Cada una contenía pruebas de sobornos, chantajes y transacciones ilegales. Sara no solo había construido su imperio con mentiras, lo había hecho controlando a las personas más poderosas del país. Esto es suficiente para derrumbarlos a todos», murmuró Enrique mientras revisaba una de las carpetas. «Mi padre sabía de esto», dije en voz baja. «Por eso lo destruyeron. Sabía demasiado». Mientras examinábamos los documentos, Adrián encontró algo que nos dejó helados. Una fotografía de Sara con un hombre que reconocí de inmediato. Era mi padre. Estaban juntos, sonrientes, en lo que parecía ser una celebración. Al dorso había una inscripción: «Por los comienzos y los secretos que compartimos». «¿Qué demonios significa esto?», preguntó Adrián, pasándome la foto. «No lo sé», admití, mi mente luchando por procesar lo que veía. «Pero significa que su relación era más complicada de lo que pensábamos». Antes de que pudiéramos explorar más, un sonido nos hizo congelarnos. Alguien estaba en el sótano. «Nos encontraron», susurró Enrique, apagando su linterna. Adrián y yo lo seguimos, moviéndonos en silencio hacia un rincón oscuro de la habitación. Desde allí, vimos cómo dos hombres armados bajaban las escaleras, sus linternas iluminando el lugar. «Busca cualquier cosa que falte», ordenó uno de ellos. «Sara quiere saber si alguien ha estado aquí». Sabíamos que no podíamos quedarnos mucho tiempo más. Mientras los hombres revisaban las cajas cercanas, Enrique señaló una pequeña salida de ventilación al otro lado de la habitación. Nos arrastramos en silencio hacia ella, rezando para no ser descubiertos. Salimos al exterior justo cuando las luces del edificio principal se encendieron. Había más hombres llegando, y supimos que nuestro tiempo se había agotado. Regresamos al coche y nos alejamos rápidamente, llevándonos las pruebas más incriminatorias. Esa noche, mientras conducíamos de vuelta a Madrid, no podía dejar de mirar la fotografía de mi padre y Sara. Lo que sea que compartieron era la clave para entender todo. Mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez, el mensaje era de un número desconocido. «Deja de buscar, Diana. Algunos secretos son demasiado peligrosos». Sabía que estábamos más cerca que nunca de la verdad, pero también sabía que las consecuencias serían devastadoras. El regreso a casa estuvo marcado por un silencio cargado. Todos sabíamos que lo que habíamos encontrado era más grande de lo que habíamos imaginado. Esas cajas no solo contenían pruebas contra los Walter, sino contra personas poderosas en todos los sectores. Era un juego peligroso, y ahora estábamos atrapados en el centro de él. Mientras nos instalábamos para revisar las pruebas, Adrián insistió en que aseguráramos la casa. «No podemos subestimar a Sara. Si sabe que tenemos esto, no tardará en venir por nosotros». «Ya lo sabe», respondí mientras desplegaba la fotografía de mi padre y Sara sobre la mesa. «Nos está observando. Lo que no sabe es cuánto hemos descubierto». Enrique encendió su computadora portátil y comenzó a descargar los archivos de los discos duros que habíamos encontrado. «Esto es una mina de oro», murmuró mientras examinaba las primeras carpetas. «Transacciones offshore, registros de propiedades, cuentas en Suiza,
Aquí está todo. Y aquí está nuestra ventaja, dije, tomando uno de los discos duros en mis manos. Si usamos esto bien, podemos obligar a Sara a salir de las sombras. ¿Y si esto solo la enfurece más?, preguntó Adrián, su tono sombrío. Entonces que se enfurezca, respondí. Estoy cansada de jugar a su ritmo. Ahora jugamos al mío. Mientras Enrique continuaba trabajando, decidí tomar un momento para estudiar la fotografía. El rostro de mi padre irradiaba confianza, algo que no recordaba haber visto en sus últimos años de vida. Lo que sea que compartiera con Sara era significativo. Pero, ¿por qué había terminado todo tan mal? Esa misma noche, mientras los demás descansaban, escuché un ruido en la planta baja. Mi corazón dio un vuelco. Bajé con cautela, un cuchillo de cocina en la mano, solo para encontrar una sombra moviéndose cerca de la ventana. ¿Quién está ahí?, exclamé, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. La figura se detuvo, y una voz profunda respondió: «No te asustes. No estoy aquí para hacerte daño». La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de mediana edad con una expresión cansada pero determinada. Lo reconocí al instante. Era Esteban. El abogado que Enrique nos había presentado días antes. «¿Qué haces aquí?», pregunté, aún en guardia. «Vine a advertirte», dijo mientras levantaba las manos en señal de paz. «Sara sabe lo que tienes. Está dispuesta a hacer lo que sea para recuperarlo. Si te quedas aquí, estás poniendo a todos en peligro». «No voy a irme a ningún lado», respondí con firmeza. «Tengo lo que necesito para derrumbarla, y no pienso detenerme». Esteban suspiró, sacudiendo la cabeza. «Eso es lo que pensó tu padre, y mira lo que le pasó». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. «¿Qué sabes de mi padre?», exigí, dando un paso hacia él. «Más de lo que crees», admitió. «Yo fui quien lo ayudó a redactar los documentos para proteger sus propiedades, los mismos que Sara manipuló para quitárselo todo. Tu padre confiaba en mí, pero no fui lo suficientemente fuerte para enfrentarla. Ahora estoy aquí porque no quiero que cometas el mismo error. Entonces ayúdame». «Entonces», le dije, «si sabes algo que pueda ser útil, dilo». Esteban vaciló por un momento, pero finalmente asintió. «Sara y tu padre no solo eran socios. Hubo un tiempo en que eran cercanos. Pero cuando tu padre descubrió las cosas que Sara estaba haciendo, intentó detenerla. Eso lo convirtió en un enemigo. Lo que no sabes es que había otro hombre involucrado, alguien que trabajaba en las sombras para Sara. Él fue quien ejecutó el plan para destruir a tu familia». «¿Quién es ese hombre?». «No lo sé», admitió, «pero hay rumores de que todavía está a su lado. Si quieres descubrir la verdad, tendrás que enfrentarte a ambos». La información de Esteban me dejó helada, pero también reforzó mi determinación. Después de que se fue, subí de nuevo al cuarto donde Enrique seguía trabajando. «Encontré algo», dijo, señalando la pantalla de su laptop. «Hay una serie de transferencias vinculadas a una cuenta en las Islas Caimán. Todo parece llevar a un hombre llamado León Ferrer». «¿León Ferrer?», repetí. El nombre desconocido para mí. Es el empresario de bajo perfil, pero tiene conexiones con Sara desde hace años. Si hay alguien que pueda confirmarlo, es él. Entonces lo encontraremos», dije, mi voz llena de resolución. Sin embargo, antes de que pudiéramos seguir investigando, un ruido ensordecedor nos sacudió. El cristal de una ventana se rompió en 1000 pedazos. Una pequeña bomba de humo rodó hasta el centro del cuarto. «¡Bajen!», gritó Enrique mientras corríamos hacia la salida trasera. El humo se extendió rápidamente, llenando la casa con un olor acre. Apenas logramos salir antes de escuchar pasos apresurados dentro. «¡Nos encontraron!», exclamó Adrián, tirando de mi brazo. «No podemos dejar que se lleven nada», respondí, corriendo hacia el coche. Cuando arrancamos y nos alejamos, miré hacia atrás para ver las siluetas de los hombres en nuestra casa. Sabía que esto era solo el comienzo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Enrique, su voz temblorosa. «Vamos a buscar a León Ferrer», respondí, apretando los dientes. «Si él es la conexión, entonces nos llevará a Sara. Y esta vez voy a enfrentarla cara a cara». Sabía que con cada paso nos acercábamos más al abismo, pero no había vuelta atrás. El juego estaba llegando a su final, y yo estaba decidida a ganar. El viaje para encontrar a León Ferrer comenzó con una sensación de urgencia y peligro. Enrique rastreó su ubicación a través de registros públicos y contactos en el bajo mundo empresarial. Según sus fuentes, Ferrer estaba en Barcelona, hospedado en un lujoso hotel del Paseo de Gracia, bajo el radar, pero aún operando desde las sombras. Llegamos a la ciudad al anochecer. El bullicio de turistas y locales era casi reconfortante después de las noches tensas que habíamos pasado en Madrid. Sin embargo, sabíamos que cada paso que dábamos estaba siendo vigilado.
Él no es alguien que se pueda abordar directamente, advirtió Enrique mientras revisaba los alrededores del hotel desde un café cercano. León es tan astuto como Sara. Si sospecha algo, desaparecerá antes de que podamos sacarle cualquier información. Entonces tenemos que hacer que venga a nosotros, respondí, mi mente ya elaborando un plan. La oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. Enrique descubrió que León asistiría a una subasta privada en una galería de arte cercana esa misma noche. El evento, exclusivo para invitados, sería la ocasión perfecta para acercarme a él. ¿Estás segura de esto?, preguntó Adrián mientras me ayudaba a ajustar un vestido que habíamos conseguido apresuradamente. Es un movimiento arriesgado. Es el único que tenemos, respondí. Si León está involucrado en todo esto, necesitamos enfrentarlo. No podemos esperar más. La galería estaba iluminada con una elegancia opulenta. Los asistentes, vestidos de gala, paseaban con copas de vino en la mano, conversando en susurros. Me moví con cuidado entre ellos, mis ojos escaneando la multitud en busca de León. Finalmente lo vi, un hombre de cabello canoso y porte distinguido, conversando con un pequeño grupo cerca de una de las exhibiciones. Respiré profundamente y me acerqué, fingiendo interés en la pintura frente a ellos. Cuando León me miró, sonreí suavemente y extendí mi mano. «León Ferrer, ¿verdad?», dije con una mezcla de confianza y curiosidad. Él me miró con cautela, pero estrechó mi mano. «¿Y usted es...?» «Diana», respondí, omitiendo intencionalmente mi apellido. «Escuché mucho sobre usted. Me preguntaba si podríamos hablar en privado». León arqueó una ceja. Intrigado. Curioso. No suelo hablar con desconocidos, pero algo me dice que esto será interesante. Lo llevé a una esquina más tranquila de la galería, donde Enrique y Adrián permanecían atentos, listos para intervenir si algo salía mal. «¿Qué quieres de mí?», preguntó León con un tono que mezclaba desinterés y desconfianza. «La verdad», respondí directamente. «Sé que trabajas con Sara Walter. Quiero saber qué papel juegas en todo esto». León rió, una carcajada suave pero cargada de desprecio. «¿La verdad? Sara no comparte sus secretos con nadie. Si crees que puedo ayudarte, estás perdiendo el tiempo». «Entonces dime esto», insistí. «¿Qué sabes sobre la cámara sellada en Toledo? ¿Qué relación tenías con mi padre?» Por un instante, la sonrisa de León vaciló. Sus ojos se endurecieron, y pude ver que mis palabras lo habían afectado. «Tu padre», murmuró, como si el recuerdo lo incomodara. «Él fue un hombre honorable, demasiado para su propio bien. Intentó enfrentarse a Sara y pagó el precio». «¿Qué precio?», presioné, mi voz temblando. León me miró directamente a los ojos, como si evaluara cuánto podía decirme. Finalmente suspiró y se inclinó hacia mí. «Tu padre sabía algo que Sara no podía permitir que saliera a la luz. Algo sobre la verdadera fuente de su poder. Cuando intentó exponerla, ella lo destruyó. Y yo hice lo que debía para sobrevivir». «¿Sobrevivir?», repetí, mi rabia creciendo. «¿A costa de mi familia?». León no respondió, pero su silencio lo decía todo. Antes de que pudiera decir más, su teléfono vibró. Lo miró rápidamente y su rostro se endureció. «Tengo que irme», dijo enderezándose. «Un consejo, Diana. Abandona esto. No puedes ganar contra Sara». «Entonces ayúdame a ganarle», le imploré, mi voz quebrándose. «Dime qué es lo que ella está ocultando». Por un momento pensé que lo haría, pero luego negó con la cabeza. «Lo siento, ya es demasiado tarde para mí». León se alejó antes de que pudiera detenerlo, dejando un vacío que rápidamente se llenó de frustración y desesperación. Sin embargo, había algo en su reacción que me daba esperanza. Miedo. Sara no solo era poderosa, también era vulnerable, y León lo sabía. Cuando regresamos al coche, Adrián y Enrique estaban tensos. «Esto no nos llevó a nada», dijo Enrique con frustración. «No», respondí, aferrándome a las palabras de León. «Nos llevó a algo. Sara está escondiendo algo grande, algo relacionado con mi padre y con la cámara en Toledo, y voy a encontrarlo». Esa noche, mientras revisábamos nuevamente los documentos, descubrí una conexión que había pasado por alto. Un contrato antiguo vinculaba a Sara con una empresa de excavación que operaba en Toledo hace décadas. La empresa había desaparecido misteriosamente, pero su nombre aparecía repetidamente en los registros de mi padre. «Todo regresa a Toledo», murmuré. Justo cuando comenzaba a planear nuestro próximo movimiento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido, pero esta vez no contenía amenazas, sino una dirección. «Si quieres la verdad, ven sola. Medianoche». Miré la pantalla, mi corazón latiendo con fuerza. Sabía que era una trampa, pero no podía ignorarlo. Si había una posibilidad de descubrir lo que Sara estaba ocultando, tenía que tomarla. «Voy a ir», dije, levantándome. «¿Estás loca?», exclamó Adrián. «Es claramente una emboscada».
Tal vez, admití, pero no tenemos otra opción. Si esto me acerca a la verdad, vale el riesgo. Adrián y Enrique protestaron, pero sabían que no cambiaría de opinión. Mientras me preparaba para salir, una sensación de fatalidad me envolvió. Sabía que lo que estaba por venir cambiaría todo para siempre. La dirección del mensaje me llevó a las afueras de Madrid, a un almacén abandonado en una zona industrial desolada. El edificio, de ladrillos desgastados y ventanas rotas, parecía sacado de una película de crímenes. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba, pero no podía permitirme dudar. La verdad estaba cerca, y no iba a retroceder. Abrí la puerta con cautela. Dentro, el aire estaba cargado de humedad y polvo. Las luces fluorescentes parpadeaban, iluminando un espacio vacío excepto por una mesa en el centro y una figura sentada detrás de ella. ¿Diana? La voz grave resonó en el silencio. Avancé lentamente, y mi estómago se revolvió al reconocerlo. Era León Ferrer, el hombre que había intentado evitarme apenas unas horas antes. ¿Por qué estoy aquí?, pregunté, mi voz firme a pesar del miedo que se agolpaba en mi pecho. Porque no podía dejarte ir sin decirte la verdad, respondió León, su mirada fija en mí. Sarah Walter no es quien crees que es. ¿Y tu padre? Él sabía algo que la habría destruido. ¿Qué sabía?, presioné, mi paciencia desmoronándose. León tomó un sobre de la mesa y lo deslizó hacia mí. Dentro, encontré documentos antiguos y fotografías que me dejaron sin aliento. Esto es el contrato original que tu padre firmó con Sarah, explicó León. Ella lo engañó para que se diera los derechos sobre las tierras de Toledo, pero no era solo por la propiedad. Sarah descubrió que había un yacimiento de esmeraldas debajo de esas tierras, y lo explotó en secreto durante años. Miré las fotografías, que mostraban maquinaria pesada excavando en lo que reconocí como la finca de Toledo. Había imágenes de esmeraldas en bruto, pilas de dinero y registros que vinculaban a Sarah con empresarios corruptos de todo el mundo. ¿Y mi padre?, pregunté, mi voz temblorosa. ¿Qué pasó con él? Intentó exponerla, dijo León, su expresión sombría. Cuando descubrió lo que estaba haciendo, recopiló pruebas y planeó entregarlas a las autoridades. Pero Sarah se adelantó. Ella usó su influencia para destruirlo. Perdió todo, su empresa, su reputación, incluso su vida. Tu padre no murió en un accidente, Diana. Lo asesinaron. El mundo pareció detenerse. La verdad era un peso insoportable, pero también un combustible para mi furia. ¿Por qué me estás contando esto ahora?, exigí. Porque ya no puedo vivir con esta culpa, admitió León. Fui parte de todo esto. Ayudé a Sarah a encubrirlo. Pero ahora sé que ella nunca se detendrá hasta que todo esté bajo su control. Y tú eres la única que puede detenerla. Antes de que pudiera responder, un ruido fuerte interrumpió nuestra conversación. La puerta del almacén se abrió de golpe y un grupo de hombres armados entró rápidamente. ¡Corre!, gritó León, empujándome hacia una salida trasera. Me aferré a los documentos mientras corría por un oscuro pasillo, los pasos de los hombres resonando detrás de mí. Escuché disparos, pero no me detuve. Mi único pensamiento era escapar con la verdad. Cuando finalmente salí al exterior, vi un coche esperándome. Era Enrique, quien salió del vehículo y me gritó: ¡Entra! Sin pensarlo dos veces, corrí hacia él y me lancé al asiento del pasajero. Enrique pisó el acelerador, alejándonos del almacén mientras los hombres de Sarah disparaban detrás de nosotros. ¿Qué demonios pasó ahí dentro?, preguntó Enrique, su voz llena de pánico. Lo tengo, respondí, mostrando los documentos. Tengo la prueba. Sarah ha estado ocultando esto durante años. Mientras nos alejábamos, sentí una mezcla de alivio y desesperación. Habíamos ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Horas después, llegamos a un lugar seguro donde Adrián nos esperaba con una expresión de alivio. ¿Estás bien?, preguntó mientras me abrazaba. Sí, mentí. Pero León no tuvo tanta suerte. Les conté lo sucedido y juntos revisamos los documentos. Cada página era un golpe más contra Sarah y su imperio. Sabíamos que teníamos suficiente para exponerla, pero también sabíamos que se defendería con todo lo que tenía. Mientras planeábamos nuestro siguiente paso, mi teléfono vibró una vez más. El mensaje era simple, pero escalofriante. Juego terminado, Diana. Nos veremos pronto. Sabía lo que significaba. Sarah había decidido enfrentarse a mí directamente, y estaba dispuesta a todo para proteger sus secretos. Miré a mis hermanos y a Enrique. Esto termina ahora. Vamos a llevarla a la ruina. Sabíamos que el enfrentamiento final sería la batalla más difícil de nuestras vidas, pero estábamos listos. La verdad estaba de nuestro lado, y no íbamos a retroceder. El enfrentamiento final comenzó al amanecer. Decidimos exponer a Sarah de la manera más pública posible, utilizando los documentos y las pruebas que habíamos recopilado.
Enrique se encargó de contactar a un periodista de renombre, uno que no temía enfrentarse al poder. Mientras tanto, Adrián y yo elaboramos un plan para confrontar directamente a Sara en un evento crucial, la gala anual de los Walter. La gala, celebrada en el lujoso Hotel Ritz de Madrid, era el evento más esperado por la élite de la ciudad. Políticos, empresarios y figuras públicas asistirían, y sabíamos que era la oportunidad perfecta para desmantelar su fachada. ¿Estás segura de esto?, preguntó Adrián mientras revisaba los documentos una última vez. «Es ahora o nunca», respondí. «Sara ha vivido demasiado tiempo en la sombra. Es hora de sacarla a la luz». Nos infiltramos en la gala con identidades falsas. Yo llevaba un elegante vestido negro, adecuado para la ocasión, pero mis manos temblaban ligeramente al sostener el bolso que contenía nuestras pruebas. El salón estaba lleno de risas y conversaciones, pero mi atención estaba fija en una sola persona, Sara. Allí estaba ella, rodeada de admiradores y aliados, su presencia imponente como siempre, pero detrás de su sonrisa perfectamente ensayada, vi algo más, una chispa de preocupación. Sabía que estaba perdiendo el control. Me acerqué lentamente, sintiendo las miradas curiosas de los asistentes mientras me abría paso entre la multitud. Finalmente, Sara me vio. Por un momento, su expresión se endureció, pero rápidamente recuperó su compostura. «Diana», dijo con una sonrisa falsa, «qué sorpresa verte aquí». «Tenía que venir», respondí, mi voz firme. «Hay algo que todos necesitan escuchar». El murmullo en la sala comenzó a apagarse mientras los asistentes se giraban hacia nosotras. Con un movimiento decidido, tomé el micrófono de un presentador cercano y miré a la multitud. «Señoras y señores», comencé, mi voz proyectándose por el salón. «Esta noche, vamos a hablar de la verdad». Sara intentó intervenir, pero mi mirada la detuvo. Saqué los documentos de mi bolso y los sostuve en alto. «Durante años, esta mujer ha construido su imperio sobre mentiras, corrupción y destrucción», declaré. «Estas pruebas demuestran cómo Sara Walter explotó las tierras de mi familia, arruinó la vida de mi padre y manipuló a las personas más poderosas para mantener su control». La sala estalló en murmullos y exclamaciones. Mientras hablaba, proyecté las imágenes y documentos en una pantalla cercana, exponiendo cada detalle de los crímenes de Sara. «Y no solo es culpable de fraude», continué, «también es responsable de la muerte de mi padre, un hombre que intentó detenerla y pagó con su vida». Sara finalmente reaccionó, avanzando hacia mí con furia en los ojos. «Esto es una mentira», gritó, pero su voz temblaba. «No es una mentira», respondí, enfrentándola directamente. «Es tu legado. Y esta noche, termina». Antes de que pudiera replicar, las puertas del salón se abrieron de golpe. Varios agentes de la policía entraron, acompañados por el periodista que habíamos contactado. Enrique había coordinado todo perfectamente. «Señora Walter», dijo uno de los agentes, «tenemos una orden de arresto en su contra». El rostro de Sara se contrajo en una mezcla de rabia y desesperación mientras los agentes se acercaban. «¡Esto no ha terminado!», gritó mientras era esposada. «¡No puedes destruirme, Diana!». «Ya lo hice», le respondí, mi voz baja pero llena de determinación. La sala quedó en silencio mientras Sara era escoltada fuera del edificio. La élite que antes la admiraba ahora la miraba con desprecio y temor. Sabían que el imperio de los Walter se había derrumbado. Esa noche, mientras salíamos del Ritz, sentí una mezcla de alivio y vacío. La batalla había terminado, pero las cicatrices permanecerían.